obreros aprobados, pero sobre todo somos hombres y mujeres que tenemos que tener carácter en el Señor, hombres y mujeres que tenemos que predicar la palabra del Señor. Es lo que se refiere cuando el apóstol Pablo habla la primera epístola de Timoteo y segunda epístola de Timoteo. Y quiero leerles el versículo 14 del capítulo 3 de la segunda carta, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Voy a volver a repetir: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda mala obra, para toda buena obra. Pero nosotros tenemos que persistir, no tenemos que ser como hermano chocolate, que cuando sale el sol nos empezamos a derretir. No, tenemos que ser hombres y mujeres firmes en el Señor, porque mientras nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, el respaldo del Señor siempre va a estar con nosotros. El apóstol Pablo, ¿quién era antes y quién fue después? ¿Quién era antes? Uno que perseguía y consentía el maltrato a los cristianos. Pero ¿en quién se convirtió después? Fue un hombre que cuando el Señor lo llamó, cuando se lo encontró camino a Damasco, que no se sabe si en camello, en caballo, en burro, pero se cayó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Después de que tuvo ese encuentro, se fue 3 años al desierto a orar y a buscar la presencia de Dios. Pero déjeme decirle que antes de eso, Pablo era un hombre instruido desde niño por el maestro Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel en aquel tiempo. Pablo sabía las escrituras y aún se lo dice a Timoteo y se lo vuelve a recalcar: tú que de tu niñez aprendiste las escrituras, tú conoces, le dice, has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido desde tu niñez y sabes que la sabiduría está en las escrituras del Señor. El mayor logro que nosotros podemos tener como hijos de Dios está en la bendita escritura del Señor, en esta palabra que te va a hacer sabio, esta palabra en la que te va a hacer valiente, esta palabra en la que te va a hacer sano. Pero cuando hablo de sanidad, es una sanidad interna de nuestro corazón. Ese vacío que nosotros sentimos muchas veces, la palabra del Señor lo llena por completo. Muchas veces, muchos dicen, y hago un paréntesis: oye, es que mi hermano, mi tía, mi papá, mi mamá sufre de esta enfermedad. Muchas veces Dios va a permitir el sufrimiento en una persona amada para que aquel que no conoce a Dios venga a través del sufrimiento que aquel está padeciendo. Pero eso muchos no lo entienden. Y usted va a decir: pero ¿por qué ahora usted nos está diciendo eso? Es para que vea que Dios, tarde que temprano, Él obra en una manera perfecta. Nos va a doler ver el sufrimiento de nuestro hermano, pero usted póngase a pensar que a través de ese sufrimiento que está padeciendo, otro va a venir a través de esa enfermedad, otro va a venir a los caminos de Cristo. ¿Sí me entienden? ¿Sí capta la idea? Amén. Ahora voy con los niños y los jóvenes. ¿Por qué les decía que necesitaba que ellos estuviesen aquí? Porque este mes, desde el mes pasado, desde septiembre, el enemigo ha estado ayunando, ha estado orando, ha estado pidiendo niños en sacrificio para el enemigo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que orar, tenemos que pedirle la protección de nuestros hijos al Señor, porque ellos están expuestos en las escuelas, ellos están expuestos en el colegio. La primera escuela que ellos tienen que pasar está en el hogar, está con papá y mamá. Pero si papá